soy Yuri Rex y yo soy Lilo Arias y esto es Ilegales. Bienvenidos a este su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+ y sus aliados, donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. El tema de hoy, LGBTQ en los deportes. Y bueno, vamos a empezar con el caso de Justin Sonny Fashanu. Cuéntanos, Yuri. Bueno, pues Fashanu fue un jugador de ascendencia nigeriana que vivió en Londres y que desde 1978 se inició como jugador profesional en equipos de primera línea. Fue el primer afrodescendiente mejor pagado en Inglaterra, el cual fue en su momento vendido hasta por $1 millón. Pero bueno, debido a los escándalos nocturnos en los antros gay y extravagantes gastos en autos deportivos, impactaron en su economía y en su contratación. Y es que fue bajando cada vez de estrato y fue contratado por equipos de segunda hasta equipos de otros países, pagándole cada vez menos. Tan mal le fue que en 1990 trató de llamar la atención saliendo del closet en el periódico The Sun, diciendo «soy gay». El problema de esto fue que a partir de ahí tuvo aún más problemas. Y pues después de esta declaración, incluso fingió tener relaciones heterosexuales nuevamente para volver a salir a la luz. Sin embargo, esto no funcionó y poco a poco se fue relegando hasta llegar a Estados Unidos, donde llegó contratado como entrenador. Ahí le esperaban más problemas, pero eso será parte de la otra parte de la historia. Bien, bueno, a ver, vamos a hablar de las formas de discriminación y violencia que hay para la comunidad LGBT. Primeramente, identificar qué es la violencia y la discriminación. Ya hablamos que violencia puede ser toda aquella acción u omisión que va dirigida a lastimar a una persona desde su aspecto físico hasta su desarrollo psicoemocional. Y de ahí viene de la mano, viene agarradita la discriminación, porque como lo establece el Código Penal de la Ciudad de México, es aquella acción o omisión que esté encaminada en anular o en menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y ya de ahí te aparecen como 4 categorías, ¿no? Que reconocen, no tienen que estar todas juntas, pueden ir por separado. Por ejemplo, la primera de ellas es cuando se provoca o se incita el odio a la violencia, ¿no? Que hemos visto campañas, ahora ya las redes sociales censuran mucho estas conductas, desde que no puedes poner palabras que puedan, ¿no?, fomentar el odio hacia un grupo étnico, hacia un tipo de orientación sexual, ¿no? Y eso creo que está muy bien. Muchos se quejan de estas generaciones de cristal, pero más bien nos están enseñando mucho, ¿no? Este respeto, este trato digno que merecemos todas, todos y todes. En la fracción segunda de la discriminación nos habla de negarle a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Ojo, a ver, de manera pública, porque si yo doy un servicio privado o una fiesta solo con mi familia, y cualquiera quiere entrar, no, espérame, o sea, yo no tengo la obligación, pero si anuncio que voy a hacer el baile del invierno y a la entrada llega alguien, no, y no me gusta por cierta característica, y entonces le niego el acceso, ahí me estaré viendo en una situación de discriminación. Y es que, retomando, ¿cómo lo viven las personas LGBT cuando en su espacio deportivo o en su club de natación o de fútbol, ¿no?, les invitan, ¿no?, les coaccionan, les conminan a dejar de tener una expresión más femenina o ir con su pareja? Viene a mi mente el caso de Francis, que su mamá decía, es que de chiquito le prohibieron salir en un bailable porque bailaba más bonito que las niñas. A lo que dije, con mi hijo no. Y entonces, esto, ¿no?, cómo va mermando, por supuesto, el desarrollo deportivo a grandes artistas, a grandes personajes que tienen toda la madera, pero este espacio de discriminación, estas conductas que denigran, pues los merman, ¿no? Van destruyendo a potenciales deportistas. La fracción tercera, exacto. La fracción tercera, por ejemplo, dice dejar o excluir a una persona o grupo de personas. Es decir, cuando yo ya directamente ocupo calificativos que te lastiman y se los hago saber a otras personas. Le hablo a otras personas sobre tu orientación sexual, sobre tu identidad de género, y entonces eso también es una forma de discriminación.
Y por último, y que creo que es de las más importantes, negar o restringir derechos laborales por un tema de discriminación, que ahorita nuestro tema es LGBT, pero no olvidemos la interseccionalidad, que justo nos habla de todas las características que atraviesan una persona, como si tengo un origen étnico, la edad, mi orientación sexual, mi expresión de género, mi nivel socioeconómico, ni mi nivel cultural, y evidentemente les vulneran más. Entonces, pienso, ¿no? Jugadoras, que lo vamos a platicar en un ratito, o jugadores, el caso Fashanu, donde a partir de su orientación sexual tenían contratos, ya no te permito tanto salir a la cancha, o de plano te despido. Entonces, aquí estamos viendo dos situaciones, una penal, que sería el delito de discriminación, y la otra, que es la laboral, ¿no? Donde puedo yo llevar mi proceso, que ya lo hablaremos, habrá un capítulo específico de discriminación laboral, pero que es muy importante, y que bueno, por ejemplo, es necesario que conozcamos nuestros derechos para que ninguna persona pueda venir, ¿no? A limitarlos. Claro. Y bueno, ¿qué hago si me discriminan? Ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en Ciudad de México está esta Fiscalía de Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables, entre ellos la comunidad LGBT. Hay en diversas fiscalías, te puedes ir a cualquiera, y lo más seguro es que te van a remitir a esa, pero eso sería la primera instancia, para solicitar una medida de protección. Esta medida de protección, el fin es que le van a hacer llegar a esa persona una bonita citación y una invitación para que deje de cometer esas conductas, porque va a venir una sanción, ya sea que te ponga un arresto o que te ponga una multa económica, ¿no? No sé si realmente lo hiciste o no por el principio de presunción de inocencia, pero te aviso, si tú sigues generando actos de violencia, yo voy a ir a darte una pequeña medida de premio. Además de la carpeta de investigación que ya se está elaborando y que se está consignando para sancionarte por esa conducta. Correcto. ¿Y qué hacemos si en mi estado, por ejemplo, no considera la discriminación un delito? Ok, ojo, no todas las conductas están lejanas, ¿no? Si alguien me golpeó, pues por ejemplo va a estar el delito de lesiones. Si alguien me robó cosas, va a ser el delito de robo o daño en propiedad privada o amenazas o injurias, ¿no? Depende de cada estado. Ya sea que lo lleves con un agente del Ministerio Público porque esté tipificado como delito, o bien esté en una ley de cultura cívica de tu ciudad donde se reconozca como una conducta que altera el orden, la paz social. Y entonces, sí hay forma, o sea, benditas los estados que tenemos legislado el tipo penal de discriminación, que yo creo que ya no faltan tantos, ¿vale? Porque no te dicen discriminación LGBT, es discriminación en por general. Toda la gama, ¿no? Esto que hablamos de la interseccionalidad, que en México nos encanta, ¿no? Y ahí está este estudio que hizo con APRED, un video increíble, de los nenucos y los niños diciendo ¿con cuál te pareces? O sea, traemos el tema de la violencia contra lo no hegemónico tremendamente marcado, pero va cambiando. Bendita generación de cristal que nos está reeducando. Totalmente. Bueno, pues ahora vamos con famosos deportistas en México LGBTQI+. Pues bueno, yo les puedo comentar de las futbolistas mexicanas Rebeca Bernal Rodríguez y Cristina Marie Buquerot Sandoval, que forman parte del Club Deportivo Monterrey femenil de la Primera División. Integran también la selección femenina de fútbol en México. Yaneli Farías, esta futbolista que nació en Los Ángeles y es descendiente mexicana, que se encuentra en el Club Deportivo Guadalajara femenil, y recientemente el muy famoso Jorge Luis Martínez, que ganó el bronce para México en 2019 en patinaje de velocidad. Increíble. Esta importancia de la visibilidad, de ser un agente de reconocimiento. A mí me tocó que en la infancia y en la adolescencia no había tantas personas LGBT, ¿no? Y entonces dices, ay, soy la rarita, solo esto me pasa a mí. Lo han manifestado muchas personajes, Ellen DeGeneres, ¿no? Modelos, actrices que dicen la importancia de hablar sobre mi sexualidad, de ser visible, va a permitir que otras niñas, otras adolescentes,
otras infancias puedan saber que no están solos, que no son una cosa abominable y horrible que no existe, sino que hay y que tenemos caso de éxito y que somos personas felices y que hemos logrado nuestros propósitos. Y bueno, ya basta del ojo Remy, pero otro ejemplo increíble y hermoso son Blanca Sierra y Stephanie Mayor. Ellas son futbolistas, pareja de chicas lesbianas, que bueno, estuvieron participando en ligas importantes desde el 2014. Sin embargo, empiezan a recibir agresiones por parte de su director técnico, donde les decía que no quería verlas agarradas de la mano o haciendo desfiguros, ¿no? O sea, súper violento esto, porque si eran heterosexuales, si otras de sus compañeras iban, se tomaban fotos, les subían al Insta, ¿no? Con sus novios, no hacían desfiguros. Pero ellas como pareja, qué horror, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? Además de que justo empiezan a sufrir mucho odio por parte de redes sociales, discriminación, incluso hasta amenazas que atentaban contra su vida, por lo cual ellas tienen que huir y se van a Islandia para vivir libremente su amor. Sin embargo, afortunadamente las cosas han cambiado. Y es que, pues para 2022, ellas regresan a México, incluso pues ya son parte de la primera división femenina en México, en el grupo Tigres. Muy bien Tigres. Incluso tienen a sus gemelos, qué hermoso. El partido, lo que hace, o más en el club, perdón, no soy tan fan tan buena de esta nivel, no soy tan lencha FIFA, pero este club de fútbol las abraza, las protege, y cuando nacieron sus bebés, amé esta publicidad, ¿no? Donde el club Tigres crece su familia con sus gemelos, y creo que esto es nuevamente una historia de éxito donde más personas van a poder ver reflejadas, donde vas a saber que existen personas como tú, y evidentemente este discurso de odio va disminuyendo, ¿no? Cuando esos portavoces, cuando esos medios de comunicación dicen, yo no me uno a la campaña de odio, sino más bien me uno a la campaña de reconocimiento, de aceptación y de promover este reconocimiento. Sí, claro. Sí, recuerdo ese tema, fue muy sonado en su momento. Ellas eran parte del sub-20 en selección femenil, y justo cuando hicieron público su unión, su noviazgo, fue una casa de brujas de verdad. Entiendo que se hayan ido tan lejos, pero qué bueno que están de regreso ahora con Tigres Femenil, y qué padre que hayan podido formar una familia, y este equipo las apoya mucho. Pero bueno, hablemos de otras cosas felices. Gay Games. ¿Qué son los Gay Games? Pues bueno, básicamente fundados en 1982 en San Francisco por el decatleta Tom Waddell, debido a una discriminación que él sufrió en los Juegos Olímpicos de 1980. Poco a poco ha ganado terreno y se celebra cada 4 años de forma internacional. Se presentan competencias y actividades culturales, considerándolo el evento deportivo LGBT más grande del mundo. Guadalajara en 2023 recibió a 3,000 atletas de la comunidad LGBT provenientes de 35 países que compitieron en 22 disciplinas. Aquí, México recibió 25 medallas de oro. Esta vez se designó a Valencia, España, como el próximo país que los recibirá. Bueno, pues, ¿qué disciplinas se practicaron? Buenísimos, por ejemplo, clavados, natación, waterpolo, carreras de 5 y 10 kilómetros, el maratón, el medio maratón, bádminton, básquetbol, voleibol de playa, voleibol de salón, boliche, cheerleading, es decir, porristas, eso sí soy buena. Baile deportivo, golf, fútbol 7 y 11, softball, tenis, voleibol, lucha libre. Y aquí agárrense. Si ya tenemos el antecedente de Casandro, vean la peli, está re buena y no nos pagan publicidad. Páguenos publicidad. Están estos luchadores exóticos, ¿no? Que vienen con toda esta jotería, esta feminidad, y que es bien recibida. O sea, a mí me da mucha risa este doble discurso, porque dices, les encanta, pero hay unas campañas de odio bien horribles. No, les mencionaba a estos a luchadores, por ejemplo, está Dulce Gardenia. Les vamos a compartir en los shorts, véanlos. Luchan increíblemente, boguean mientras le andan partiendo su cara a la contraria. Amé.
Por ejemplo, también se lleva a cabo el powerlifting, que es conocida como la halterofilia. Es el levantamiento de pesos, donde también tenemos medallistas, que en paz descanse, nacionales, ¿no? También otra de las actividades será el patinaje artístico, el dodgeball, el rugby 7 y el skate. Y bueno, no olvidemos que también dentro de estos juegos hay 2 galas de exhibición, el baile deportivo y el Pink Flamingo. Ustedes preguntarán, ¿qué es el Pink Flamingo? Pues bueno, básicamente es nado sincronizado, pero por dragas o travestis. En este caso hay equipos mixtos, no necesariamente hombres o mujeres. Pero bueno, los invitamos a que vayan a los shorts y a YouTube para que puedan checar Lucha Libre y Pink Flamingo. Y bueno, si no nos queremos ir a un ámbito tan internacional, en la Ciudad de México también tenemos nuestra Copa LGBT y ya está cerquita. Regístrense, métanse a su página. Seguramente les dejaremos los enlaces para que si tú eres deportista, no necesitas ser un medallista, pero el participar creo que es súper nutricio. No solamente, ojo, es para habitantes de la Ciudad de México. Van a venir de toda la República. Así que inscríbanse, llame ya. ¿Y quién lo organiza? Por ejemplo, el INDEPORTE, a través de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México también. Y bueno, se van a celebrar del 27 al 30 de junio en la Ciudad de México, en el Deportivo Magdalena en Iztacalco. Y obviamente, pues el fin que tiene esto es fomentar la participación, la inclusión, la superación personal con actividades culturales, deportivas, enfocadas, por supuesto, a la diversidad sexual. Claro, ustedes pueden inscribirse ya sea a deportes en conjunto, como básquetbol, fútbol, K-pop, rugby 7, cheerleading, como ya lo comentaba Lilo, softball, voleibol de playa y voleibol de sala. También hay deportes individuales si lo tuyo no es el equipo, como el ajedrez, atletismo, baile, aeróbico, zumba, baile sonidero, box, calistenia, carreras de 5 kilómetros, ciclotón, combate con sables de luz si te gusta Star Wars, CrossFit, eSports, gimnasia, lucha olímpica, natación, patinaje de velocidad, skateboarding, taekwondo y tenis. Y no nos hacen publicidad, no nos pagan por publicidad, pero de verdad creemos que es súper importante cuando una persona logra estar equilibrada en la parte del alma, del trabajo, pero también del deporte, se vuelve más creativa y tiene más luz. Claro. Pero bueno, vámonos a la segunda parte del caso de Fashanu. Es complicadísimo. Pues él se va a Estados Unidos, trabaja como un entrenador en un partido, en un grupo de Maryland. Sin embargo, recibe una acusación por conductas sexuales inapropiadas contra una persona menor de edad. Él ya tenía 37 años. Obviamente él sale de Estados Unidos porque tenía esta casa de brujas y regresa a Inglaterra. La investigación siguió abierta. O sea, al final tampoco comete una conducta que pudiera él detenerlo, pero se ve, ¿no? Ya como muy acorralado. El detalle es que un mes después que él llega a Inglaterra, le encuentran desvivido, ¿no? Por medio de ahorcamiento fuera de un garage en Londres. Pero muy curiosamente, después de que fue un lugar de encuentro a un vapor, ¿no? Donde deja una nota, ¿no? Diciendo que admite la responsabilidad, que esto lo hace por no darle más problemas a su familia y porque él sabe las consecuencias que tendrá. Pues muy triste porque pareciera, ¿no? Que cumplieron aquellos grupos hegemónicos, ¿no? De la diversidad o contrarios a la diversidad, de demostrar, ¿no? Como si era malo. El tema es que al poquito tiempo las autoridades de Estados Unidos envían un informe diciendo que había una denuncia falsa, que nunca se acreditaron los hechos y entonces totalmente te causa esta suspicacia porque pues yo no creo que él se haya salido del chat de la vida, más bien lo sacaron. Y bueno, por esta situación es triste, pero creo que nos da un parámetro. El día 19 de febrero se declara dentro del fútbol como el Día Internacional contra la Homofobia, haciendo referencia a la fecha de nacimiento de este personaje. Bueno, qué fuerte, como bien dijiste, nos da un parámetro de lo que eran antes las cuestiones de salir del closet en este tipo de sociedades, donde todavía se nos discriminaba muchísimo. Y ahorita hemos mejorado bastante, aunque aún ahí tenemos pendientes algunos temas. Pero bueno, ¿qué tipo de leyes nos protegen y nos dan derecho al deporte? Pues bueno, desde la Constitución, en el artículo 1, donde dice que
Nadie puede discriminarte por cuestiones de etnia, religión, orientación sexual, nivel sociocultural, etcétera, hasta la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, que en su artículo 7 menciona que la Federación, los estados y los municipios deben de promover el adecuado ejercicio de todos los mexicanos y mexicanas a la cultura física y a practicar el deporte. También, pues, las leyes estatales que tengan contra la discriminación, la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Distrito Federal, los principios Yogyakarta, que es a nivel internacional, y también nosotros podemos ser juzgados con el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales del 2022 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una increíble herramienta porque justo le da las herramientas a los juzgadores para que se reconozca la identidad de género, la orientación sexual, el lenguaje inclusivo, el evitar con sus sentencias, con sus acciones, seguir discriminando, revictimizando a la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, otra buena historia. Además del estado de Colima, la Ciudad de México contamos ya con una ley de reconocimiento y atención de las personas LGBTI que reconoce al deporte como una obligación del Estado garantizarla para los habitantes y un derecho. Y bueno, pues creo que estas leyes que se mencionan nos sirven justo de parámetro para que las autoridades encuentren justificación en crear legislación, en impartir justicia, en adecuar, ¿no? y normalizar esta diversidad sexual y garantizar derechos por igual, que ya no seamos tratadas o tratados como ciudadanos de segunda. ¿Y qué establece esta ley, Jessy? Pues bueno, básicamente esta ley para fomentar el deporte pide propiciar la participación de organismos LGBT, determinar el enfoque de no discriminación y fomentar la investigación en materia deportiva, porque no ha estado muy explorada en materia LGBT, otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBT, porque muchas veces más bien se los quitaban por ser de la comunidad, fomentar programas para evitar la discriminación en espacios deportivos, como tú lo mencionabas, nada de que no puedes pasar, de que deja de esas conductas, porque son conductas normales, claro, siempre que no estén más allá de las buenas costumbres. Y capacitar al personal del Instituto del Deporte de la Ciudad de México para brindar atención a las personas LGBT, cosa que considero muy importante, no a nivel solamente deportivo, sino que hacen conciencia a la mayoría de los burócratas que participan en el trabajo del Estado o de todos los estados para tener herramientas para no discriminar y tratar con respeto a la comunidad LGBT. Viene a mi cabeza, por ejemplo, en materia de natación, hay muchos grupos exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero más usados en la comunidad LGBTI. Viene a mi cabeza, por ejemplo, SINAI, Sindicato de Nadadores Independientes LGBTIQ, Sharks, los cuales evidentemente tienen una mayor aceptación para las personas de la comunidad LGBTI, pero tienen un brazo enorme para recibir a personas con discapacidad, a personas heterosexuales, a personas cisgénero, porque lo que buscan es que haya esta visibilidad, este respeto, que no tengan que estar mermados en sus derechos porque ya me prohibieron ocupar los vestidores o quieren que me cambie frente a todo el mundo porque como mi orientación sexual o mi expresión de género vaya a poner en riesgo a alguien. No, o sea, eso es discriminación y eso merma la identidad de las personas. Por eso es que han nacido estos grupos y que seguro ustedes nos contarán de muchos más. Hablamos de manera enunciativa, más no limitativa, de estos grupos. Si hay en básquetbol, en voleibol, en lucha, por favor, cuéntanos, invítenos, mándenos ahí sus fotitos, compártanos, háganle saber a la comunidad que existimos y que va a ser un espacio seguro. Creo que eso es lo importante, ¿no? Por eso los conminamos mucho a participar en estos juegos que se organizan aquí en la Ciudad de México, porque no únicamente vamos por medallas, vamos para que vean cuántos somos, que sí practicamos el deporte, y cada vez me da mucho gusto ver en deportivos, como bien lo comentas, distintos grupos que practican deportes. Digo, yo había escuchado muchos de lesbianas de fútbol, que cada vez en los deportivos pues hay más,
Sin embargo, también he visto grupos de básquetbol, hasta de ajedrez. Te digo, cada vez vamos avanzando y cada vez tenemos más visibilidad, que creo es lo importante, ¿no? Y bueno, pues con esto estaremos terminando. No olviden enviarnos sus historias. Amamos leerles, conectar con ustedes. Les dejamos un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesoría al correo ilegales@gmail.com. Repetimos el correo ilegalxs@gmail.com. Y si conoces a alguien que está en riesgo o necesita información, contáctanos. Será un gusto poder ayudarte. Suscríbete a nuestras redes sociales y comparte este contenido. Yo soy Lilo Arias Y yo soy Yuri Rex. y esto fue Ilegales.